Ok. Bien, bienvenidos todos a esta su casa, la casa del Señor. Estamos delante de Él y estamos sintiéndonos muy bendecidos porque el Señor cada semana nos trae una bendición muy diferente, porque como dice la palabra de Dios, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y le damos gracias al Señor porque Él nos permite entonces en ese sentido poder tener de su bendición diaria, de su bendición diaria. Hoy traemos un tema muy importante para nosotros, siempre decimos eso. Siempre decimos que es importante y sí, es diferente y siempre es importante. Hoy hablaremos sobre el tema que tiene que ver sobre el aspecto de la efectividad y nos vamos a posicionar en Mateo capítulo 5. Recuerdan ustedes, está empezando, subió Jesús al monte y había una gran multitud y ponga atención en eso porque es importante. Hay una gran multitud de gente. Y Jesucristo entonces empieza a hablar, a hacer una reflexión y lo primero que hace es la reflexión con respecto a las bienaventuranzas, que recordarán ustedes la tan llamada el sermón de las bienaventuranzas. Jesús subió a un monte y allá elevado empieza a hablarle a toda aquella gran cantidad de personas que le seguían. Y dentro de esa conversación que él hace o esa disertación que hace más bien del tema, Jesús habla a todas esas personas. Oiga, no le está hablando porque todavía ahí no ha escogido a sus discípulos. Le está hablando a aquella multitud y les está diciendo, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la van a pisotear como algo que no tiene ningún valor. Ustedes, vuelve a decir Jesucristo, son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, así son ustedes. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Quiere decir, lo que dice él acá, es que hay un propósito para la vida de cada persona y ese propósito precisamente está en el tema que traemos nosotros el día de hoy. Vamos a estar conversando basándonos precisamente en este pasaje. Quiero poner su atención en el versículo 16, donde dice, de la misma manera, todo lo que acaba de decir a partir del versículo 13, nosotros debemos de entender que eso es lo que somos, incluso, y preste atención a eso, incluso cuando ni siquiera conocíamos del Señor. Ahora que lo conocemos, tenemos una mayor responsabilidad, un mayor reto. Pero antes, incluso sin haberle conocido, también teníamos una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él nos llamó a nosotros con un propósito, con una razón de ser. Y todo lo que somos, todo el paquetito que nosotros somos, tiene una razón de ser. Por lo tanto, cuando habla sobre cada uno de estos ejemplos, ustedes lo pueden ver, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, ustedes son también una lámpara. Es importante que nosotros reflexionemos porque dice, así como nosotros, así con ese símil con que nos compara Jesucristo, dice que de la misma manera que aquello es para lo que fue hecho, nosotros debemos ser. ¿Cómo? A través de nuestras buenas acciones. Oiga, haga que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Y eso me gusta, ¿sabe? No con la intención, porque ese no es el fin del mensaje de Jesús, no con la intención de figurar. No es esa la razón que nosotros buscamos. Es que todo el don, todas las habilidades, todo lo que nosotros somos, debemos de ponerlo al servicio del Padre Celestial, pues así dice la palabra. Toda la intención, toda esa energía que nosotros tenemos en nuestra vida debe girar alrededor de la alabanza
al Padre Celestial. Yo soy una bendición de Dios para la gloria de su nombre. Eso es lo que realmente yo soy. Así que vamos a estar estableciendo este tema que nosotros debemos de ser en la vida efectivos, efectivos. ¿Y qué queremos hablar nosotros cuando decimos efectivo? Bueno, cuando yo recibí ese mensaje en mi corazón, yo dije, bueno, efectivo, efectivo, ¿a qué se va? Claro, claro, al dinero, contante y sonante. El efectivo, no hay mejor cosa que tener plata, porque precisamente con eso se hacen muchísimas otras cosas. Efectivo, cuando habla de la efectividad, por supuesto, de ahí viene la palabra, es decir, para eso se usa posteriormente. Esa palabra efectividad o efectivo se traslada también al dinero y tiene varias alusiones al mismo. Parte de esas alusiones tiene que ver con los asuntos propios, por ejemplo, de los negocios. Para empezar, nosotros para la subsistencia nuestra y para comprar bienes y servicios, nosotros necesitamos dinero efectivo. Y cuando hablamos de ese dinero, es decir, digamos, si yo tengo una casa, tengo una motocicleta, tengo un automóvil, tengo una propiedad, por supuesto que tengo eso y no lo tengo, porque si tuviera que hacer algún tipo de negocio, si tengo hambre y quiero ir a comprar algo a la tienda, ninguna de esas cosas me va a servir porque no son tan efectivas como lo puede ser en este caso el dinero contante y sonante. Es decir, algo que circule, dinero que pueda pasar de una persona a otra. Usted llega, por ejemplo, va a subir el autobús y le dice el chofer, bueno, es tanto dinero. Usted le va a decir, bueno, yo tengo un terreno, se lo voy a dar y así no me tiene que cobrar. No, no, señor, disculpe. Primero hay que hacer una serie de trámites para que ese lugar que usted tiene, ese, eh, esa vivienda o ese terreno que usted tiene, pase a mis manos o a las manos del dueño del autobús, ¿verdad? O del dueño de la línea. O sea, es muy engorroso, no es efectivo para lo que realmente se ocupa. Y estamos hablando de el efectivo en la vida diaria, algo que diariamente nosotros podemos utilizar. Imagínense que, por ejemplo, las empresas que no tienen efectivo, significa que no pueden contarse con él, no puede hacerse nada con esas empresas. Realmente están cerrando en ese sentido porque no tiene la capacidad para poder evolucionar. Necesita eso para comprar muchos materiales, para poderle pagar a los trabajadores. Necesita todas esas cosas. Necesita el efectivo para poder hacer muchísimas cosas. Esto es importante para ellos. La gente, en ese sentido, necesita entender que esto significa que tener efectivo representa para esa persona tener capacidad, tener posibilidad de adquirir bienes y servicios. Ahora, ¿cuánto efectivo, por ejemplo, en el caso de una empresa que ahora lo decíamos, debería de tener? Bueno, va a depender en mucho de la naturaleza de ese negocio. Si, por ejemplo, se dedica a vender periódicos o si la persona se dedica, por ejemplo, a prestar un servicio con un autobús, necesitará mucho efectivo porque tiene que dar, recibir, entregar y dar cambio por cada uno de los pasajeros que llega allí, ¿verdad? Obviamente que eso es importante para ellos y tiene que ver precisamente con todas esas necesidades que tendrá que cubrir. Un autobusero que llegue y diga, no puedo cobrarle porque viera que no tengo efectivo. ¿Por qué no me hace un cheque? No sería un adecuado negocio. Entonces vean ustedes lo importante que es en este caso el efectivo y cuánto efectivo deberían de tener aquellos que tienen un negocio. Esto es importante para nosotros. Significa que se podrá contar o no se podrá contar con ese negocio que se pretende hacer. Bien, vamos a decir ahora que nosotros podríamos pensar que hemos logrado muchísimas cosas muy importantes y aquí es donde está la clave para este tema que estamos hablando. ¿Qué es ser efectivo?
Algunos podrían decir, bueno, ya yo he conseguido, digamos, una carrera en mi vida. Yo he conseguido tener una serie de bienes en mi vida. Yo tengo una casa, tengo un lote por allá o un terreno, tengo un terreno, tengo dinero, tengo un auto, y seguiremos ahí en la lista. Tengo la capacidad para ir a un banco y pedir un préstamo y pensamos que eso es realmente ser efectivo en la vida, haber logrado cosas, pero no se refiere a eso, ni tampoco la palabra del Señor se refiere cuando Jesucristo incluso está dando este sermón llamado el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. No hace referencia a que en ese sentido se sea efectivo en función de todos los logros que hemos tenido nosotros en la vida. Entonces, ¿qué es ser efectivo? ¿Qué significa ser efectivo? Pues bien, ser efectivo significa que produce el efecto, esa es la raíz de la palabra, produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa. Eso es ser efectivo. Esta reflexión es importante para nosotros. Entender que nosotros somos efectivos cuando para aquello, para lo que fuimos hechos en la vida, estamos siendo consistentes. Estamos llegando a alcanzar todas esas cosas que realmente son la razón de nuestra existencia. Y no solamente eso, no es el hecho de llegar y alcanzar, es porque aquí es donde está el punto, es saber llegar. Es que vayamos bien por el camino determinado para eso, para lo cual nosotros fuimos hechos. Entonces, ser efectivo es algo más que meramente sobrevivir. Es un asunto de propósito, es un asunto de razón. Ser efectivo para la vida no tiene que ver con que, bueno, hoy amanecí, hoy tengo oportunidad para poder vivir No, 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 no. No, ser efectivo en la vida significa que nosotros en nuestra propia vida tenemos que aprender a que hay un propósito para nuestra vida. Hay un propósito para nuestra vida. Eso significa, ese es el significado que tiene ser efectivo. Entonces, no es un asunto, bueno, ya lo dijimos, vamos haciendo reflexión sobre esto. Ser efectivo no significa que yo tengo la oportunidad o la capacidad o el don para poder alcanzar muchísimas cosas para mí. Tengo un auto, tengo una casa, tengo una familia, tengo un título, tengo estudios. No, no significa ninguna de estas cosas. Entonces, ¿qué significará esto de ser verdaderamente efectivo? ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que debemos de ser efectivos, tan efectivos como la sal de la tierra? Bien, vamos a ir paso a paso sobre este tema. Jesucristo habló primeramente sobre la sal. Bueno, ¿para qué sirve entonces la sal? ¿En qué nos puede servir a nosotros la sal? Este es el tema de lo cual habla Jesucristo precisamente en ese sermón del monte o ese sermón de las bienaventuranzas. Él hace esa misma pregunta. ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Saben, hoy precisamente una amiga nuestra está enseñando la palabra en su iglesia y ¿qué creen? Le tocó tener que hablar sobre la sal. Y ella dice, y me hace la pregunta a mí, ella dice que investigó sobre la sal y dice que en ese sentido, pues la sal no se disipa, no pierde su sabor, no pierde su esencia. Entonces se confundió, porque dice que leyendo ya el pasaje donde ella se iba a justificar o donde ella se iba a basar para poder llevar este mensaje, no concordaba con lo que ella había investigado de la sal. Jesucristo dice que si la sal pierde su sabor, pero la sal no pierde su sabor, entonces me pregunta a mí, y yo le contesto entonces, sí, efectivamente no tiene que ver con la composición química, tiene que ver con la razón con la cual cada cosa sirve. ¿Para qué fuimos hechos en la vida?
¿Para qué sirve la sal? Para salar, para adobar, para poder preservar los alimentos. Ahí tiene la funcionalidad, no la composición química, sino la funcionalidad. ¿Para qué la ocupo? ¿Cómo voy a tener yo seres humanos que están perdiendo el tiempo y no están yendo hacia lo que verdaderamente es para lo que fueron llamados y hechos? Esa es la naturaleza del mensaje de Jesucristo con respecto a la sal. ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Para qué sirve cada ser humano si realmente ya no camina? No hay efectividad en ningún ser humano si realmente no está avanzando en aquello para lo que fue hecho verdaderamente. Ser efectivo en ese sentido es lograr el efecto que se desea o se espera de esa persona. Eso es ser efectivo. Oiga, y no he ahondado todavía sobre esas cualidades de ser efectivo porque son varias. Esencialmente son tres y de ellas subdividimos otras más. Pero también Jesucristo habla sobre la luz. Dice Jesucristo que la luz es necesario que para que sea efectiva debe colocarse en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Oiga, qué curioso, cualquiera podría decir, bueno, yo soy una luz brillante, yo nací para brillar y pensarse en ese sentido que todo está fijado hacia la persona, pero él no está haciendo referencia a eso. Él no está diciendo que la luz va a brillar y todo mundo la verá. No, porque nosotros no miramos hacia la luz. Es todo lo contrario. No es brillar en el escenario, es alumbrar el escenario. Eso es muy diferente. Entonces llama la atención el modelo de vida que Jesucristo está esperando de nosotros. Y en principio, volvemos a reiterarlo, es que seamos efectivos para la vida, para nosotros mismos, para la vida, pero sin duda alguna, como él lo dijo al final, para la gloria del Padre Celestial. Oiga, tanto la sal como la luz, como una ciudad en este caso, es importante que podamos ver el sentido de el por qué están allí o el para qué están allí. Cada una de ellas, si no está para eso, no sirve, como dice Jesús, y se desecha, y se desecha. Bien, aquí tenemos entonces tres, así de manera concisa, tres áreas para poder ser efectivo y las vamos a ir diciendo cada una y luego las vamos a explicar, a describir cada una de ellas de manera ya más amplia. Número uno, ¿cómo yo puedo ser efectivo para la vida? Bueno, lo que hemos hablado siempre, tenemos que ser productivos. Tú y yo en la vida debemos ser productivos. Alguno por ahí me dirá, incluso de los que probablemente más adelante van a escuchar este mensaje. Oiga, pero yo ya soy productivo, se lo reitero nuevamente. Yo ya saqué un título universitario, ahora soy máster. Tal vez algunos son más tercos que antes, ¿verdad? Yo soy ahora una persona hacendada, tengo muchos terrenos, hay muchas propiedades que yo tengo. Mire, yo he logrado ir a París, yo he logrado, con mi inteligencia se hizo un tipo de sistema. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero le voy a decir algo, usted está haciendo alusión a una pequeñísima parte de todo lo que debe ser y todo lo que abunda en esa palabra efectivo. Sí, para la vida tienes que ser efectivo. La Biblia dice que el que no quiere trabajar, que entonces no coma. El que no quiere trabajar, el que no quiere ser productivo, tampoco coma. Pero no se queda ahí, como les acabo de decir, sino que además es importante que aprendamos nosotros que una de las áreas para ser efectivo es nuestra comunicación con los demás. Debemos de socializar también con otros. Hay personas que les cuesta mucho poder hacer esto cuando en realidad es parte de la naturaleza, es inherente a todo ser humano socializar.
Necesariamente para ser efectivo es necesario que nosotros también tengamos una adecuada comunicación unos con otros, mejorar en ese sentido nuestras relaciones y entender, ahora sí, entender que vinimos a este mundo a servir a los demás. Esto es interesante y se va a poner más interesante cada vez cuando vayamos en detalle viendo cada uno de ellos. El tercer aspecto para ser efectivo es tener una salud tripartita. Qué bueno es tener una salud física, pero ¿cuántas personas les falta salud en otras áreas? Así que empecemos. Ahí tienen. Estas son de manera concisa los tres, digamos, las tres columnas o los tres aspectos para poder ser efectivo. Tienes que ser productivo, tienes que ser una persona que tenga una adecuada comunicación, una relación, una mejor relación con otros y entender que vinimos a este mundo para servir a otros. Y en tercer lugar, es necesario que también tengas una salud, que tengas salud, pero que esa salud sea tripartita. Empecemos. Cuando hablamos de ser productivo, estamos concretamente enfocándonos en estos aspectos, ¿sí? El primero, el que usted y yo pensamos muchas veces, bueno, ser productivo significa de que yo tengo que estudiar, como decimos los costarricenses, tenemos que empuncharnos, es decir, esforzarnos por lograr ser alguien en la vida. Y muchas veces pensamos que ese lograr ser alguien en la vida tiene que ver directamente con sacar un título, tener dinero, tener buena familia, buena situación social. Y véanlo, el punto de la productividad no es únicamente el primero que está ahí que dice usa el don. Es necesario que comprendamos nosotros que para ser verdaderamente efectivos tenemos que ser productivos y para ser productivos debemos usar nuestro don. Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo 1:6, le habla en ese sentido y le dice, es necesario entonces, Timoteo, que por haberse apartado de esta línea algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Por lo tanto, es importante que ustedes entiendan que en la vida es necesario llevar mucho fruto. Es necesario, en segunda de Timoteo 1:6. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Es necesario que en la vida nosotros entendamos, vean, muchas veces nosotros por diferentes razones, yo lo reconozco, yo me acuerdo del caso de un señor que tuvo una situación especial, que se le murió la esposa y de ahí en adelante ya no quería servir a la sociedad. Sí, claro que es entendible. Otro caso de un señor que quería quitarse la vida porque su hijo, uno de sus dos hijos, murió en un accidente. Otro de un caso de un muchacho que quedó solo sin su papá y su mamá y tuvo que quedar al cargo de su abuelito y no quería usar su don, no quería trabajar, no quería estudiar. Hay situaciones complejas que afectan a las personas sin lugar a dudas que hace que no querramos nosotros utilizar el don. Hay personas que probablemente hayan sido humilladas, pero la palabra de Dios nos dice que en la vida tenemos que ser efectivos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que causar un efecto en la vida. Y eso es ser productivo, usar el don. Pero la palabra no solamente llega hasta ahí, también nos dice a nosotros que debemos de ser diligentes. ¿Se acuerdan ustedes como en el oeste que había lo que se llamaba una diligencia? Y esta diligencia iba a toda velocidad. Y recuerdan ustedes que tenía que ir así a toda velocidad porque urgía lo que tenía que entregar y además porque de camino habían unos indios que podían incluso asaltarlos, matarlos, hacer muchísimas cosas. Entonces tenían que apurarse, pues, tenían apuro en ese sentido. ¿Qué significa ser diligente? Que muchas veces nosotros en la vida para las cosas en las que tenemos que hacer, somos negligentes. No actuamos de manera con una forma, digámoslo así, con una premisa de ser eficientes. No somos
proactivos. Nos cuesta a veces ser proactivos, es decir, yo me espero hasta que las cosas sucedan para hacer algo. Y no, la Biblia nos dice a nosotros en Romanos capítulo 12, versículo 11, que nosotros debemos de ser en ese sentido proactivos, diligentes. Dice, sean diligentes y no flojos, sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Pero también la palabra de Dios dice que nosotros debemos de priorizar. ¿Queremos ser efectivos? Hay que ser productivos. ¿Tenemos que ser productivos? Ok, perfecto. Entonces hay que priorizar. Nosotros debemos en la vida entender que hay cosas que habrá que desechar, que habrá que sacrificar. ¿Por qué? Porque hay otras que son más importantes, más urgentes que lo que nosotros quisiéramos abarcar. Tenemos que escoger, tenemos que decidir. Y la palabra precisamente en Mateo capítulo 6, versículo 33 nos habla a nosotros. El mismo Jesucristo es quien está hablando a cada una y cada uno de nosotros y nos dice que necesariamente usted y yo debemos de priorizar. Y en el versículo 33 dice la palabra, por lo tanto, busquen primero el reino de Dios y su justicia y les será también todas estas cosas dadas a cada uno. Ok, hay muchas cosas que el hombre anda buscando, que anhela, que desea alcanzar. Excelente. Busque las cosas de forma prioritaria. Dele el número que realmente merece a cada cosa. Bueno, esto va a ser número 1, esto que voy a alcanzar va a ser número 2. Y dentro de esa priorización está buscar el reino de Dios y su justicia. Y como dijimos ahora hace un rato también, es importante que nosotros entendamos que si alguno realmente quiere ser efectivo y quiere ser productivo en la vida, necesariamente tiene que trabajar. Así lo dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, capítulo 4, versículo 11 y 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, leo para ustedes. Aquí vamos a llegar ya al capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice así la palabra. Piensen que es algo grande tener estabilidad, hacerse cargo de sus propias necesidades y trabajar con sus propias manos como se lo hemos mandado. Al observar estas reglas, serán estimados por los de afuera y no pasarán necesidad. Oiga, ser efectivo significa trabajar. Trabaje. Usted tiene que sentirse orgulloso de usted mismo, que usted con sus propias manos, que usted con su esfuerzo ha logrado muchas cosas. Vinimos a este mundo para ser productivos, para ser efectivos. Pero también nosotros no nos podemos olvidar de que ser productivo igualmente viene a la esfera espiritual. Cuando no podemos ser efectivos, cuando tenemos alguna enfermedad o alguna situación, algunos están padeciendo problemas por causa de no tener trabajo o no poder conseguir trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar de holgazanes, por ejemplo, levantándonos a las 10 de la mañana y acostándonos bien tarde? No, todo lo contrario. La Biblia dice que también nosotros debemos de procurar tener un tiempo para orar. Y así lo dice precisamente en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, leo para ustedes. Dice así la palabra 4, 6 y 7. Dice, antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios. Oiga, en toda ocasión. Quiere decir que debe ser algo continuo. Y junten la acción de gracias a la súplica. O sea, no solamente nosotros deberíamos orar por una petición, sino incluso cuando no hemos recibido, porque le hemos pedido al Señor, Señor, ayúdame con esto, Señora. Ok, agradezca también. Dígale, Señor, tú no me has dado esto, pero yo te doy las gracias por lo que sí me has dado. Te doy las gracias, Señor. Y dice, y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ser productivo es también orar.
Y por último, la palabra nos habla a nosotros que es necesario que nos instruyamos. Ser productivo es que nosotros nos estemos renovando, que nos estemos actualizando. Y Dios, antes de que Josué entrara a conquistar cada uno de los terrenos, cada uno de los territorios de la gran llamada tierra prometida, le habla a Josué y le dice en estos términos. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Tú releerás constantemente este libro de la ley. Vas a meditar en él de día y de noche para que actúes en todo según lo que allí está escrito. De ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Esta es mi orden. Sé valiente. Ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. El Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. ¡Wow! ¡Wow! Oiga, es importante que nosotros entendamos que si queremos ser efectivos debemos instruirnos, debemos educarnos, debemos de formarnos. Y la mayor formación, pues hemos dicho que ser productivo es priorizar, está precisamente en la palabra de Dios. Número 2. No solamente hablamos de ser productivos para ser efectivos, sino que es necesario que nosotros seamos comunicadores, que mejoremos cada día nuestras relaciones y que sirvamos también a otros. La palabra de Dios dice, y Pablo hablándole nuevamente a Timoteo en el capítulo, en segunda de Timoteo, la segunda carta, habla Pablo a Timoteo y le dice en el capítulo 4, voy para allá en este momento para que ustedes me puedan acompañar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice así. Pablo hablándole a Timoteo, le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo lo que Pablo le está diciendo a él! Es necesario que nosotros en ese sentido le hablemos a otras personas. Usted sabe que cada vez que nosotros provoquemos menos no hablar de Jesucristo, de nuestra convicción, de nuestra creencia, ni nosotros mismos vamos a llegar a creer en ella. ¿Sabe que cuando usted le habla a otras personas de Jesucristo, se compromete naturalmente y compromete sus palabras? Si usted dice que el Señor hará, ya dependerá del Señor, pero usted se comprometió con esa palabra que dijo. Si usted dice creer en el Señor en estas y estas cosas, usted también compromete esa palabra. Entonces, es importante que nosotros seamos personas comunicativas porque eso hace crecer nuestra vida y nos vuelve más efectivos para la vida. Hay gente que no tiene esperanza y tal vez es usted el único contacto que esa persona tiene para poder tenerla. Aliéntense mutuamente unos a otros. Eso es necesario dentro del proceso de las mejoras en las relaciones y en la comunicación. Es necesario que nosotros nos alentemos. Puede ser, como hemos visto y hemos orado incluso, que yo no tengo problema para tener una esposa. Y yo podría decir que eso es una tontería, orar por alguien para que tenga una esposa. ¡Qué tontería! Claro, porque yo la tengo. Pero puede ser que yo tenga un problema de escasez de dinero, que no tenga trabajo, que no tengo estudios, y entonces otra persona que sí lo tenga podría pensar lo mismo. No, mal estamos haciendo, porque precisamente en eso consiste esto de alentarse unos a otros, en que nos animemos unos a otros en aquellas cosas en las cuales nosotros nos sentimos débiles o nos sentimos inferiores o estamos desanimados. Es necesario que aprendamos nosotros a que en ese sentido nos estemos alentando mutuamente. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 15, dice la palabra de Dios así, Pablo hablando, sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene un motivo de queja contra el otro, como el Señor le perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, para que el conjunto sea
perfecto. ¿A qué se refiere Pablo en esto? De que todos vamos a cometer errores, todos nos equivocamos. Ah, sí, pero esa mujer yo no la perdono. Ah, no, ese hombre yo no lo voy a perdonar. No, así no debe ser. La Biblia dice que todos nosotros vamos a caer tarde o temprano en alguna de todas esas cosas que dice la Biblia. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Qué vamos a esperar de los demás? ¿Un golpe? ¿Vamos a esperar nada más que nos señalen? No, y si así fuera, también debemos de tener la capacidad, la madurez. Eso significa que hemos crecido, la madurez para perdonar y juntos seguir adelante. De hecho, así dice la Biblia, nosotros no deberíamos de guardar rencor. Vean lo que dice Levítico hoy. Este pasaje de verdad que me conmovió, me gustó muchísimo. Es de todos los pasajes del que realmente me tocó en función de lo que hemos venido hablando con respecto a esto de las relaciones. No guardes rencor. No debes ser una persona que guarde rencor a otro. Oiga bien lo que dice la palabra. Capítulo 19 de Levítico, versículo 17. Importante. Dice así: no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo. No sea que te hagas cómplice de sus faltas. ¡Wow! ¡Wow! No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque yo soy tu Dios. Uy, 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 es fuerte esta palabra, pero muy sincera y muy de ayuda, porque nosotros a veces estamos en la vida en un bache porque pensamos que como hemos logrado tantas cosas personalmente, de nada vale tratarnos bien o estar bien unos con otros. Eso es una equivocación. Ahí está claro la palabra. Dice la Biblia que nosotros debemos de mantener nuestro corazón en ese sentido, limpio, aliviado, no guardar rencor. Además, es importante que usted y yo busquemos gente espiritual, gente que nos esté motivando, gente que nos ayude a crecer. Necesitamos, dice la palabra, de acuerdo a Colosenses capítulo 3. Vamos allá un momentito. Colosenses capítulo 3. Dice la palabra que nosotros deberíamos de buscar gente espiritual que nos aliente. Y aquí no me malinterprete esto que estoy diciendo. Hay gente que no se relaciona con el pulpero porque es muy malcriado. O hay gente que no se relaciona con la vecina porque es muy chismosa. Bueno, y yo le pregunto a usted, entonces, ¿de dónde y cuándo, de qué manera la vecina o el pulpero o quien sea podrá salir adelante y corregir esa vida inconsistente si no es por usted, si usted no es luz, si usted y yo no le ayudamos y no le aportamos a esa persona? Y yo sé que usted me va a reclamar y me va a decir, pero entonces, ¿para qué me dice que busque gente espiritual? Para usted, para cuando usted tiene la necesidad, cuando tiene situaciones difíciles y para que también no entre en una situación de tentación que lo vaya a afectar todavía mucho más. Que no sea el pulpero o la vecina quien vaya a afectar su vida, quien influya en su vida, sino todo lo contrario. Colosenses capítulo 3, 13 al 15, dice así la palabra del Señor. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra el otro, como el Señor perdonó a su vez, hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor para que de manera conjunta, dice, sea perfecto. Versículo 15. Así la paz de Cristo debe de reinar en sus corazones. O sea, el aspecto espiritual debería de reinar en nuestras vidas, pues esto fuimos llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos. Y por último, en Gálatas capítulo 5, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15, dice así la palabra. Gálatas 5, 13 al 15. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos los unos a los otros. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Dice versículo 14 también. Pues la ley entera se resume en una sola frase.
Ustedes tienen que amar al prójimo como a sí mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. ¿A qué se refiere la palabra? Nosotros necesitamos aprender a servir a otros, unos a otros. ¿Qué sucede cuando esos otros nos fallan? Es el momento de perdonar. Es el momento de perdonar y de ayudarnos unos a otros. Entonces, resumiendo, ser efectivo significa ser productivo, pero ser efectivo también significa que debemos de ser comunicativos, mejorar nuestras relaciones y servir unos a los otros. Y número 3 y final, es necesario que nosotros tengamos una salud tripartita. ¿Qué significa eso, que tengamos una salud tripartita? Significa, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículo 17, que nosotros debemos alimentar nuestro espíritu para que esté saludable. Recuerden que nuestro espíritu es el ser que verdaderamente nosotros somos. La Biblia dice que Dios es espíritu y que solo aquellos que le adoran en espíritu y verdad, de verdad, tendrán una conexión con el Señor. Por lo tanto, nuestro espíritu hay que avivarlo. Hay que avivar nuestro espíritu. Dice Gálatas 5:17. Pues los deseos de la carne se oponen al espíritu y los deseos del espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes puedan obrar como quisieran. Pero dejarse guiar por el espíritu no significa someterse a la ley. ¿A qué se refiere? Dice que es necesario que nosotros salgamos por encima de aquellas cosas que son puras prohibiciones. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, porque siempre vamos a vivir en un estado de esclavitud y siempre vamos a pensar en función de, uy, ya hice esto malo, uy, ya. Pero si la persona en este caso vive una relación con el Espíritu de Dios, si alimenta su espíritu, vivirá una vida de libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En la presencia del Señor es donde nosotros debemos de estar. La segunda, no solamente el Espíritu, sino también nuestra alma. Vamos a Primera de Pedro, vamos rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice así la palabra. Primera de Pedro 1:22. Dice, al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior, de la que procede el amor sincero a los hermanos. Por eso, ámense pues unos a otros de todo corazón. ¿Qué es lo que contiene el alma? Las emociones y la voluntad. Tal vez hay hermanos que nos llegan a emocionar muchísimo, ya sea que dijeron algo que nos dolió, ¿verdad? Y nos entristeció, y no solamente eso, sino que nos hizo también sentirnos heridos y rencorosos. Bien, el alma hay que cuidarla también, tiene que estar saludable. Pues así dice la palabra, que nosotros al aceptar esa verdad, al aceptar la verdad, hemos logrado la purificación del alma, de la que procede precisamente el amor sincero entre los hermanos. Entonces, es imprescindible que nosotros aprendamos a cuidar también la salud de nuestra alma. Recuerden, en nuestra alma se encuentran las emociones y también nuestra voluntad. De nosotros depende si queremos o no, pero si no lo hacemos, vamos a empezar a enfermar nuestra propia alma. Pero también la palabra de Dios habla del cuerpo y que es necesario entonces en ese sentido que el cuerpo igualmente pueda tener salud. Vamos a Tercera de Juan, Tercera de Juan 2, porque no tiene capítulos, Tercera de Juan 2. Vamos a ir a la palabra, dice el versículo 2. Permítanme, aquí estamos. Muy mis queridos hermanos, sabiendo que tu alma va por el buen camino, te deseo que goces de buena salud y que todos tus caminos
te den satisfacción. Es necesario que así como prospera nuestra alma, también prospere nuestro cuerpo. Es necesario que todo lo tengamos nosotros saludable, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y por qué es importante? Bueno, la misma palabra lo dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona. Es decir, como dice la palabra, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es lo que nos dice la palabra. Entonces, ven ustedes ahora que ser efectivo no es solamente ser productivo, no. También lleva otras cosas. Es ser productivo, por supuesto, pero también saber relacionarnos, sabernos comunicar y servir a otros. Y de igual manera, ser efectivo es tener una salud en el espíritu, en el alma y también en el cuerpo. Debemos de ser efectivos. ¿Qué significaba ser efectivo? Ser efectivo significa que produce el efecto que se espera de usted y de mí, que va bien por el camino que ha sido determinado para usted y para mí. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Es el deseo de mi corazón y vamos a orar. Padre Celestial, que esta bendición de esta palabra para cada una y cada uno de mis hermanos sirva para que cada uno de ellos pueda en ese sentido también poder